Acababa de volver a mi frío loft en Chicago, después de un doble turno de 18 horas, y al dejar mi abrigo sobre la silla, mi teléfono se iluminó en la encimera. Era un mensaje de mi padre, Carlos. Solo un video adjunto. Ningún texto, nada más. Lo abrí, curioso, esperaba que fuera un error, tal vez una llamada accidental. Pero en lugar de eso, la pantalla mostró un ángulo tembloroso y totalmente no autorizado de la mesa del comedor de ellos. Y entonces escuché su voz, clara, arrogante, imposible de ignorar. Lucía cree que está comprando un lugar en esta mesa, dijo, riendo mientras giraba una copa de vino caro. En realidad no es más que una sirvienta glorificada pagando por un negocio que ya está muerto. A su lado, mi hermana Valeria se tapó la boca, contenía la risa. Bueno, al menos la sirvienta paga a tiempo, dijo, todavía sonriendo. El video se cortó de repente. No grité, no lloré. Me quedé ahí, quieto, dejando que el silencio dijera todo lo que no necesitaba palabras. Antes de contarte lo que hice después, quiero que hagas algo. Deja un comentario con tu ubicación y la hora exacta donde estés ahora. Me interesa mucho saber quién forma parte de esta comunidad. Para comprender por qué ese video destrozó mi mundo, necesitas entender un número. $3,850. Era la cantidad exacta en dólares que transfería a la cuenta de mi padre cada primer día del mes. No era un regalo, no era renta, era lo que llamábamos la deuda del legado. Hace 5 años, mi padre, Carlos, decidió que quería ser restaurador. No tenía experiencia, ni un plan de negocios, solo un ego enorme, tan grande como el horizonte de Chicago, y una buena cantidad de dinero prestado. Cuando el restaurante, como era de esperarse, se vino abajo bajo el peso de su arrogancia, amenazó con llevarse la casa familiar en Naperville. Esa casa era el único activo real que tenían, la única sensación de estabilidad que conocían mi madre, Elena, y mi hermana, Valeria. Así que, a los 23 años, tomé el control. Empecé a cubrir los pagos para salvarlos de la ejecución hipotecaria. Me quedé mirando mi apartamento mientras el video en mi teléfono finalmente se desvanecía en negro. Vivía en un loft industrial adaptado, justo al lado de las vías del tren. En invierno, el viento se colaba por las paredes de ladrillo, obligándome a ponerme varias capas de lana solo para poder sentarme en el sofá sin temblar. Comía lo que le sobraba al personal del restaurante donde trabajaba, tratando de ahorrar cada centavo en comida. No había tomado vacaciones en 4 años. Cada dólar extra, cada pequeño bono, cada margen mínimo de mi vida terminaba enviado a Naperville para mantenerlos cómodos, alimentados y seguros. Ellos vivían en una casa de 4 habitaciones, con suelos calefaccionados y una despensa siempre llena, mientras yo me apretujaba en un espacio lleno de corrientes de aire, convenciéndome a mí misma de que eso era lo que hacían las hijas responsables. Pero al mirar la pantalla negra de mi teléfono, por primera vez entendí que no se trataba de bondad, era condicionamiento. Existe algo llamado la cadena invisible del superviviente. Es un mecanismo que desarrollas cuando creces en un hogar inestable, donde el amor depende de tu comportamiento y la paz es algo que tienes que comprar. Aprendes desde pequeña que si arreglas el problema, los gritos se detienen. Si pagas la factura, la ansiedad desaparece. No pagas porque eres generosa, pagas porque estás atrapada en su caos. Se vuelve un reflejo automático. Ves una crisis y tu mano corre hacia tu billetera o tu energía para solucionarla, solo para mantener el barco a flote. Durante años me repetí a mí misma que era la heroína de esta historia, que yo era la fuerte, la capaz. Pero al escuchar la risa de mi padre y ver la sonrisa burlona de mi hermana, algo se rompió dentro de mí. No era su heroína, era su objetivo. Me habían entrenado para ligar mi valor con mi utilidad. Creí que estaba comprando su seguridad, cuando en realidad solo estaba comprando su silencio. Era como un servicio de suscripción que ellos ni siquiera recordaban pagar,
porque el dinero aparecía de manera tan constante, tan mágica, que dejaron de respetar de dónde venía. Mi madre, Elena, siempre me decía que la familia ayuda a la familia, pero de pie en el silencio helado de mi loft, comprendí que esa ecuación nunca había sido justa. Yo era la única que ayudaba, ellos solo consumían. La deuda del legado no era una carga compartida, era un impuesto sobre mi existencia, una penalización por estar relacionada con ellos. Miré la fecha en mi teléfono. Mañana sería el 1 del mes. La transferencia automática estaba programada a medianoche. Por primera vez en 5 años, la idea de que ese dinero saliera de mi cuenta no se sentía como un deber, se sentía como un robo. Ya no era solo una hija, era una máquina automática que por primera vez se daba cuenta de sí misma. Y a diferencia de una máquina, yo tenía el poder de apagarme. No lancé el teléfono contra la pared, no llamé a mi madre para gritarle ni para suplicar una explicación. Me acerqué a mi portátil, me senté en mi pequeño escritorio de metal y abrí mi portal bancario. La luz fría de la pantalla iluminaba la habitación oscura, reflejándose en las paredes de ladrillo y en mis ojos cansados. Ahí estaba la transferencia programada para la mañana siguiente, $3,850, pendiente. Mi mano quedó suspendida sobre el panel táctil, temblando ligeramente, como si ese instante pudiera decidir algo más que un simple número. Durante 5 años, hacer clic en ese botón de confirmación se sentía tan natural como respirar, automático, instintivo y necesario para sobrevivir. Cada mes, sin fallar, era un ritual silencioso, pero esta noche, mientras la luz azul de la pantalla me bañaba la cara, sentí una calma inesperada. Era la calma de un cirujano justo antes de empezar una operación delicada, un tipo de concentración fría y controlada que nunca había conocido. Moví el cursor. Hice clic en «Cancelar». Luego, confirmé la cancelación. Un pequeño aviso verde apareció en la parte superior de la pantalla. Transferencia detenida. Tan simple como eso. El salvavidas había sido cortado, pero el silencio en mi cabeza no se calmó. La risa de ese video, especialmente la arrogancia de mi padre, seguía carcomiéndome por dentro. Pagando un negocio muerto, había dicho. ¿Por qué burlarse de aquello mismo que lo estaba salvando? No tenía sentido. Si la deuda era realmente tan pesada, ¿por qué tratar con tanto desprecio a quien la estaba pagando, a menos que esa carga ya no existiera realmente? Tomé mi teléfono y marqué el número del departamento de préstamos comerciales del banco donde mi padre tenía el crédito empresarial. Años atrás me habían dado autorización para hacer los pagos, un detalle que él, con toda su arrogancia, probablemente había olvidado. Era tarde, pero el sistema automatizado funcionaba 24/7. Ingresé el número de cuenta y el código de acceso que conocía mejor que mi propio número de seguro social. Cada dígito me parecía un recordatorio de todos los años que había pasado sosteniendo su caos con mis manos. «Por favor, espere mientras accedemos a sus registros», dijo la voz robótica. Luego, el saldo principal actual de esta cuenta es de $0.00. Me quedé paralizada, con el teléfono temblando en la mano. Presioné la opción para repetir el mensaje, esperando que la máquina se hubiera equivocado. $0. Marqué 0 para hablar con un representante. Necesitaba escuchar esas palabras de una voz humana. Necesitaba estar absolutamente segura antes de dejar que la rabia me consumiera. Una mujer con voz cansada respondió. Le pregunté cuándo se había registrado el pago total. «Ese préstamo fue liquidado en su totalidad hace 6 meses, señora», dijo como si lo estuviera diciendo a diario. Se realizó un pago único en octubre con los fondos provenientes de la venta de un activo comercial. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared de ladrillo de mi loft. 6 meses.
Durante medio año, la deuda del legado había dejado de existir. Mi padre había vendido el antiguo equipo del restaurante, o tal vez la licencia de licor u otros activos que él siempre decía que no valían nada. Y había pagado todo, pero no me lo había dicho. En cambio, me dejó seguir enviando $3,850 cada mes, sin detenerse una sola vez. Abrí la calculadora en mi portátil. 6 meses por $3,850. $23,100. Esa era la cantidad exacta que me habían robado desde octubre. De repente, todo empezó a encajar como un rompecabezas irregular que había estado escondido ante mis ojos todo ese tiempo. El viaje repentino de Valeria a Tulum, los bolsos de diseño que decía que eran regalos de marca, el nuevo paisajismo de mi madre, el vino caro de mi padre en ese video. No solo eran desagradecidos, eran criminales. Cada sonrisa, cada gesto de arrogancia, cada pequeño lujo parecía ahora una burla deliberada a mi sacrificio. Me habían mirado a los ojos, me habían visto usar abrigos viejos y trabajar turnos dobles, y aún así cobraban cheques por una deuda que ya no existía. Me estaban cobrando un impuesto por mi propia ingenuidad. Miré la transferencia cancelada en la pantalla. Las náuseas habían desaparecido. La tristeza también. Lo que quedaba era algo frío, duro, afilado como una cuchilla lista para cortar cualquier atadura. Ya no estaba tratando con familia, estaba tratando con malversadores, y estaba a punto de auditarlos. A la mañana siguiente, el silencio se rompió. A las 9:15, la primera notificación apareció en mi teléfono. Era de mi madre, Elena. Hola, cariño. Solo quería saber cómo estás. La transferencia todavía no ha llegado. ¿Todo está bien con tu banco? Avísame para que papá no se preocupe. La calidez de su mensaje era solo estratégica, como un cojín suave envuelto alrededor de una exigencia. No preguntó cómo estaba yo, preguntó dónde estaba el dinero. No respondí. Archivé el mensaje y me fui a trabajar. Al mediodía, el tono cambió. Esta vez era mi padre, Carlos. No voy a perder tiempo con formalidades. Lucía, ¿dónde está la transferencia? Tenemos facturas que vencen mañana. Arréglalo. La arrogancia en su mensaje era palpable. La orden de un hombre que creía que su autoridad era absoluta. Todavía se veía a sí mismo como el CEO de nuestra familia, dando órdenes a un subordinado. No tenía idea de que toda su sala de juntas estaba construida sobre fraude. Luego vinieron los mensajes de Valeria. Sus textos eran frenéticos, llenos de emojis llorando y súplicas dramáticas. Sir, no puedo pagar el depósito de mi viaje si no envías el dinero hoy. Por favor, no me arruines esto. He estado planeando este viaje de contenido durante meses. Leí los mensajes 2 veces, asombrada por su descaro. No estaba en pánico por perder la casa familiar. Estaba en pánico por perder sus vacaciones. Mis $23,100 no habían ido a un prestamista hipotecario, habían ido a financiar sus delirios de influencer. Silencié mi teléfono y me concentré en preparar el servicio de la cena. Picar cebollas nunca se había sentido tan terapéutico. Con cada corte, imaginaba romper otro lazo, otra obligación que ya no me pertenecía. Pero no habían terminado. Alrededor de las 4 sonó el teléfono. Era mi tía Lisa. Lisa siempre había sido la mediadora de la familia, la diplomática que suavizaba los ataques de ira de Carlos y se aseguraba de que cualquiera que se saliera de la línea sintiera culpa inmediata. Dejé que la llamada fuera al buzón de voz. Más tarde, mientras estaba en la cámara frigorífica, la escuché. Lucía, cariño, soy la tía Lisa. Tu mamá me llamó. Está muy alterada. Cree que te pasó algo. Por favor, solo envía el dinero para que todos puedan calmarse. ¿Sabes cómo se pone tu padre cuando está estresado? Sé la persona más grande, ¿sí? Sé la persona más grande.
Era su frase en clave para «deja que te abusen». Significaba absorber el golpe, tragar el enojo ajeno para que nadie más tuviera que sentirlo. Borré el mensaje de voz. Ya no iba a ser la persona más grande, ahora iba a ser la persona con las pruebas. Conduje a casa esa noche con una extraña sensación de anticipación. El silencio en mi loft ya no se sentía vacío ni solitario, se sentía fortalecido, como si me hubiera dado poder en lugar de miedo. Estaba preparando té cuando sonó el timbre de la entrada principal del edificio. Era tarde, pasadas las 10. Miré el monitor. Allí estaban Carlos y Valeria, de pie en la acera, iluminados por la fría luz de la farola. Mi padre caminaba de un lado a otro, cortos pasos furiosos, mientras Valeria escribía mensajes apresuradamente, lanzando miradas de impaciencia al edificio. Habían conducido 45 minutos desde Naperville para emboscarme. Pensaban que podían intimidarme en mi propia casa, forzarme a abrir mi aplicación bancaria mientras ellos miraban. Presioné el botón del intercomunicador. «Hola». «Abre la puerta, Lucía», ladró Carlos. «Tenemos que hablar, ahora». «No voy a abrir la puerta», dije, con voz firme. «Váyanse a casa». «No juegues conmigo», gritó. «Estás cortando a tu familia por un fallo. Estás siendo egoísta. Abre esta puerta o no nos iremos». Dije que no. «Lucía», intervino Valeria, quejándose. «Hace un frío horrible aquí afuera. Solo déjanos subir». «No». Solté el botón del intercomunicador. Observé en el monitor cómo Carlos pateaba la pared de ladrillo del edificio, la rabia deformando su rostro. Gritó algo que no pude oír. No era un padre preocupado. Era un acreedor cuyo activo acababa de congelar sus cuentas. Se quedaron allí otros 10 minutos, golpeando el intercomunicador una y otra vez. Pero no respondí, solo miré. Y por primera vez, no sentí miedo. Finalmente, regresaron furiosos al coche de Carlos. Cuando se alejaron, sentí que una satisfacción fría se asentaba en mi pecho, densa y silenciosa. Creían que me estaban castigando con su enojo. No se daban cuenta de que en realidad solo me estaban dando más pruebas. Habían venido a mi casa a exigir dinero que sabían que no se les debía. Habían intentado usar mi culpa como arma contra mí. Era hora de dejar de reaccionar a su caos y empezar a controlar la narrativa. Abrí una nueva carpeta en mi portátil y la llamé El libro de cuentas. Primero subí el archivo de video, la grabación accidental de ellos riéndose de mí. Lo vi una última vez, respirando hondo para templar los nervios. Sirvienta glorificada. Ese era el nombre que me habían dado. Arrastré el archivo a la carpeta con un gesto deliberado. Luego descargué el PDF del portal bancario. Era una sola página, clara e innegable. Mostraba la fecha de cancelación en octubre y el saldo que había permanecido allí durante 6 meses. Resalté la fecha en amarillo brillante. Esto era la prueba de la intención. No se habían olvidado simplemente de decírmelo. Habían ocultado activamente un acontecimiento financiero importante para mantener el flujo de ingresos hacia ellos. Finalmente, creé una hoja de cálculo. Enumeré cada transferencia que había hecho desde octubre, $3,850 multiplicados por 6 meses, $23,100. Junto al total, añadí una columna estimando el costo de los viajes de marca recientes de Valeria y las renovaciones de mi madre. Las cifras coincidían perfectamente. Mi esfuerzo no había estado salvando el legado familiar, había estado financiando su vanidad y su ego. Miré los 3 archivos juntos. Contaban una historia completa de explotación. Pero una historia no sirve de nada si nadie la lee. Abrí mi correo electrónico. Durante años había existido un hilo grupal llamado
actualizaciones familiares. Incluía a todos, mis padres y Valeria, por supuesto, pero también a mis abuelos en Florida, mis tíos y sí, a la tía Lisa. Normalmente se usaba para planear fiestas o para que Valeria presumiera su número de seguidores. Hoy tendría un propósito completamente distinto. Pulsé responder a todos. Sin emoción, sin explicaciones, solo un aviso clínico. Informé a mi familia que ponía fin a todos los pagos del préstamo del restaurante y adjunté pruebas de que había sido saldado 6 meses antes. Había enviado, sin saberlo, más de $23,000 a mi padre desde entonces, creyendo que estábamos en crisis. La evidencia en video demostrara lo contrario. Les dije que no me contactaran a menos que fuera para hablar de la devolución del dinero. Enviar ese correo no fue comunicación, fue una detonación. La imagen cuidadosamente construida de mi padre se derrumbaría en cuanto todos vieran que había estado robando a su propia hija. Presioné enviar. Pasaron horas en completo silencio hasta que la tía Lisa envió un video. Mostraba a mi familia en caos. Carlos entrando en pánico por posibles cargos de fraude, Elena culpándolo por mentir y Valeria furiosa porque su marca podría verse afectada. Su poder se desmoronó en el momento en que mi dinero desapareció. Sin él, no eran víctimas, eran fraudes expuestos. Cuando el video terminó, no sentí nada más que claridad. Su colapso no requería intervención de mi parte, simplemente había quitado el andamiaje financiero que sostenía sus vidas. A la mañana siguiente llamó un abogado. Mis padres querían una resolución. Propusieron devolverme $500 al mes. Me negué. Exigí el reembolso completo en 6 meses, financiado con la venta de sus activos. Finalmente aceptaron. El primer pago de $10,000 llegó ese viernes. 6 meses después, el saldo quedó totalmente saldado. Abrí una cuenta de ahorros y la llamé el Fondo de la Libertad. Dinero que usaría para clases culinarias en París, un futuro restaurante y la vida que había pospuesto durante años para mantenerlos a flote. Mi loft por fin se sentía realmente mío. Corté todo contacto. Ellos se mudaron a un lugar más pequeño, aceptaron trabajos modestos y comenzaron a vivir de sus propios ingresos por primera vez. Según la tía Lisa, la adaptación fue dolorosa, pero necesaria desde hacía tiempo. La gente dice que cortar con la familia es cruel, pero yo no corté nada. Dejé de volver a unir algo que ya estaba muerto. Alejarme no fue un castigo, fue supervivencia. Al terminar con la codependencia financiera, me liberé y los obligué a enfrentarse a quienes eran sin mi apoyo. No soy su sirvienta ni su salvadora. Soy Lucía, y por primera vez mi libro de cuentas está limpio. Junto al total, añadí una columna estimando el costo de los viajes de marca recientes de Valeria y las renovaciones de mi madre. Las cifras coincidían perfectamente. Mi esfuerzo no había estado salvando el legado familiar, había estado financiando su vanidad. Miré los 3 archivos juntos. Contaban una historia clara de explotación. Pero una historia no sirve de nada si nadie la lee. Abrí mi correo electrónico. Durante años había existido un hilo grupal llamado Actualizaciones Familiares. Incluía a todos: mis padres, Valeria, mis abuelos en Florida, mis tíos y, por supuesto, la tía Lisa. Normalmente se usaba para planear fiestas o presumir seguidores. Hoy tendría otro propósito. Pulsé responder a todos, sin emoción, sin explicaciones. Informé que ponía fin a todos los pagos del restaurante y adjunté pruebas de que el préstamo había sido saldado 6 meses antes. Había enviado más de $23,000 desde entonces, creyendo que estábamos en crisis,
El video demostraba lo contrario. Les pedí que no me contactaran salvo para hablar de la devolución del dinero. Ese correo no fue comunicación, fue una detonación. Presioné enviar. Horas después, la tía Lisa mandó un video. Mi familia estaba en caos. Carlos entrando en pánico por fraude. Mi madre culpándolo por mentir. Y Valeria furiosa porque su marca podía verse afectada. Su poder se derrumbó en el momento en que mi dinero desapareció. Sin él, no eran víctimas, eran fraudes expuestos. A la mañana siguiente llamó un abogado. Mis padres ofrecieron devolverme $500 al mes. Me negué. Exigí el reembolso completo en 6 meses, financiado con la venta de sus activos. Aceptaron. El primer pago de $10,000 llegó ese viernes. 6 meses después, todo estaba saldado. Abrí una cuenta llamada El Fondo de la Libertad, para clases culinarias en París, mi restaurante y la vida que había pospuesto por ellos. Corté todo contacto. Ellos se mudaron a un lugar más pequeño y empezaron a vivir de sus propios ingresos. Según la tía Lisa, fue doloroso, pero necesario. Dicen que cortar con la familia es cruel, pero yo no corté nada. Dejé de sostener algo que ya estaba muerto. Alejarme no fue castigo, fue supervivencia. No soy su sirvienta ni su salvadora, soy Lucía, y por primera vez, mi libro de cuentas está limpio. No olvides suscribirte al canal, darle like al video y dejar un comentario. Realmente me ayuda y me motiva a hacer más contenido. Gracias por tu apoyo.